Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Nidia Rodríguez Sánchez y hoy les voy a platicar acerca de la deficiencia energética relativa en el deporte, o también conocido como REDES, por las siglas en inglés, Relative Energy Deficiency in Sport. Y bueno, primero que nada quisiera dar las gracias a mi amiga y colega Paola Rodríguez por darme la oportunidad e invitarme a participar en esta conferencia online de nutrición deportiva. Nos vamos a dar inicio a este tema. Los temas que vamos a tocar, vamos a hablar acerca de la fisiopatología y también acerca de cómo evolucionó el concepto de la triada de la mujer atleta hacia lo que hoy conocemos como Red S. Vamos a hablar acerca también de las consecuencias en la salud de Red S, de cuáles son los efectos que se pueden observar en el rendimiento deportivo. También hablaremos acerca de redes en los atletas hombres. Y al final les voy a presentar algunos de los modelos clínicos que ha propuesto el Comité Olímpico Internacional para implementarlos en la práctica cuando estamos trabajando con atletas. Entonces, también quisiera recomendarles que lean este artículo del IOC, del Comité Olímpico Internacional, que es el consenso en el cual se presentó el concepto de la deficiencia energética relativa en el deporte o de REDS. Y este link de REDSCAT, que es las herramientas para la evaluación clínica y bueno, para el manejo de atletas con esta condición. También un material que ha sido recomendado y aplicado por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la fisiopatología, que sabemos que los trastornos de baja disponibilidad energética van a tener efectos en todo el cuerpo, ¿verdad? Van a tener efectos sobre la fisiología del organismo. Estos van a ser efectos sobre el metabolismo, sobre la función cardiovascular, va a tener un impacto importante sobre la secreción de varias hormonas, hormonas relacionadas con la salud reproductiva, con el apetito, y también van a haber efectos psicológicos. Generalmente los atletas o las personas que padecen esta deficiencia energética en el deporte van a tener una baja autoestima o pueden tener una extrema orientación a rendir lo mejor que se pueda. También van a haber varios trastornos de la conducta, que bueno, puede ser un incremento en la irritabilidad, mayor tendencia a la depresión, va a haber una menor concentración y respuesta al entrenamiento. Y bueno, todo esto va a estar impactando a la salud de todo el cuerpo. Vamos a ver esto con más detalle en las siguientes diapositivas. Y bueno, aquí vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando el concepto. Aquí en esta fotografía tenemos a la doctora Barbara Drinkwater, que ella en 1986 fue la que acuñó o la que creó el concepto de la triada de la mujer atleta. Y ella dijo, bueno, que estaba basado en tres pilares, que era los desórdenes de la alimentación, que esto por ende se iba a reflejar en una baja disponibilidad energética, en amenorrea, que es la ausencia del ciclo menstrual, y en la osteoporosis, que bueno, va a ser una debilidad o bueno, un efecto negativo sobre la salud ósea. Y bueno, aquí nada más platicar un poquito acerca de la doctora Barbara Drinkwater, que ella, bueno, fue la primera mujer presidenta del Colegio Americano de Medicina Deportiva, de la ICSM, y bueno, desafortunadamente falleció el año pasado, pero realmente su trabajo, su investigación ha sido muy, muy importante, sobre todo para estos temas en cuanto a nutrición deportiva. Posteriormente, en el 2005, se generó este posicionamiento del Comité Olímpico Internacional, en el cual se estableció esta postura del Comité Olímpico, en el cual se reconocieron los tres pilares que mencionaba la doctora Drinkwater. Y bueno, aquí hablaba de
que, bueno, el hecho de que las atletas no presenten un ciclo menstrual normal, esto va a tener un efecto negativo sobre la salud ósea y que los efectos van a ser muy probablemente irreversibles. Y aquí algo muy interesante que observo es que es de las primeras veces que se empieza a hablar acerca de la educación que se debe de impartir a los atletas, de cómo crear conciencia de la relevancia que tiene la dieta, el aporte adecuado de energía para poder cubrir sus demandas en cuanto al entrenamiento, a competencias, más las cuestiones fisiológicas. Y bueno, también se hace hincapié en crear esa conciencia para evitar consecuencias en la salud a largo plazo. Después, en el 2007, se generó este posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en el cual, bueno, se habla acerca de la tríada de la mujer atleta. Y bueno, aquí lo más relevante también que se encuentra en este documento es que, bueno, se habla de que es algo continuo, que va a ser como que va a ir modificándose de manera gradual. Hay una interrelación entre los tres pilares que hablamos anteriormente. Entonces, bueno, de acuerdo a la disponibilidad energética óptima, eso va a estar impactando la salud de los huesos, la salud ósea, y también a un ciclo menstrual adecuado o a una función reproductiva normal o saludable. Y bueno, eso va a llevarnos hacia las flechas que tenemos aquí en el lado izquierdo, que bueno, va a ser cuando ya hay efectos negativos en la salud del atleta. Entonces, bueno, aquí tenemos esta triada. Aquí, bueno, en verde podemos observar cuál sería como el estado normal, que es que la atleta o, bueno, el deportista esté recibiendo la cantidad suficiente de energía, que eso va a ayudar a tener un adecuado balance energético y, por lo tanto, va a mantener una salud ósea adecuada. Y bueno, aquí podemos ver que es un continuo, ¿no? Que no tenemos que, no es que de este círculo, de este triángulo verde brinquemos a la parte roja, ¿no? O sea, va a ser como algo continuo, o sea, podemos estar como moviéndonos entre estos dos puntos, o sea, van a haber puntos intermedios. No es de que ya, de que haya un ciclo menstrual normal a que desaparezca por completo, que haya una amenorrea hipotalámica funcional, sino que pueden haber, en la mitad pueden haber desórdenes menstruales subclínicos. Entonces, bueno, esa es la idea de este diagrama de la mujer atleta. Y bueno, aquí lo más relevante es que hay un factor causal, hay un factor que es lo que está causando todas estas consecuencias de salud, que va a ser la deficiencia energética. Y bueno, esta deficiencia energética se da en cuanto a la relación, al balance entre lo que la atleta está ingiriendo y la energía que se está consumiendo o que se está requiriendo para mantener la homeostasis, es decir, todas las funciones del cuerpo. Y bueno, con la actividad cotidiana, lo que es pues el poder estar yendo a comprar los alimentos, si la atleta también está en la universidad o está trabajando, pues también la energía que requiere para realizar esas actividades y la actividad deportiva. Y aquí nos referimos a lo que sería el entrenamiento y las competencias. Ahora, ¿qué es la disponibilidad energética? Bueno, la vamos a definir como la cantidad de energía que proviene de los alimentos y que va a quedar después del entrenamiento físico para todos los demás procesos metabólicos o para las funciones del organismo. Y bueno, la disponibilidad energética la vamos a abreviar en esta presentación como DE. Se puede calcular, bueno, con la ingestión de energía menos el gasto energético ocasionado por el entrenamiento o por el ejercicio. Esto se va a dividir entre la masa libre de grasa en kilogramos. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y bueno, cuando hay una baja densidad energética, esto va a ser la causa o lo responsable de los otros pilares de la triada. Entonces, bueno, aquí podemos ver en la imagen, en este diagrama, que esta baja disponibilidad que puede ser con o sin desórdenes de la alimentación. Esto es aquí algo importante. A lo mejor no hay un desorden de la alimentación como tal, pero a lo mejor la carga de entrenamiento es altísima.
y la persona no está consumiendo la cantidad que requiere de energía para poder llevar a cabo estas funciones. Entonces, esto va a ocasionar lo que es la amenorrea hipotalámica funcional y, bueno, también por ende va a haber una osteoporosis o un daño a la salud ósea. Entonces, cuando hay una baja disponibilidad energética, el cuerpo es súper sabio, ¿no? Entonces va a estar generando adaptaciones para poder mantener ese balance energético. Sin embargo, va a ser a costa de otras funciones. Ahora, ¿qué es la amenorrea? Bueno, se va a definir como la ausencia anormal de la menstruación. Y bueno, pueden haber muchas causas potenciales. Por ejemplo, puede ser la amenorrea primaria, que aquí es cuando está relacionada con el desarrollo y crecimiento. Y en este caso, en las atletas jóvenes puede suceder que la menstruación nunca da inicio. A veces hay atletas que tienen 19 años y jamás han presentado un ciclo menstrual o una menstruación como tal. También se puede dar la amenorrea secundaria, que aquí es cuando la menstruación se detiene o cesa por más de 3 meses. Y bueno, cuando hay una baja disponibilidad energética, esto va a estar interrumpiendo el control de las hormonas del ciclo menstrual. Y bueno, va a estar interrumpiendo las señales hipotalámicas. Y bueno, es a lo que le llamamos amenorrea hipotalámica funcional. Y aquí el problema es que también la amenorrea primaria puede surgir en atletas jóvenes, como les había mencionado anteriormente, que a veces son atletas que jamás han presentado un periodo. Ahora, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, en este caso, la principal característica es que los huesos están anormalmente adelgazados. Aquí les comparto unas imágenes, bueno, estas son de adultos mayores, que podemos observar cómo se ve. Estas son imágenes de DEXA, que DEXA, bueno, se ocupa dos tipos de rayos X, y aquí podemos ver cómo ese sería un DEXA normal. Aquí podemos ver que la persona está en el área verde, y bueno, el puntaje para este caso está dentro de la normalidad. Sin embargo, si vemos aquí este DEXA, este scan, bueno, se puede ver aquí claramente cómo la cabeza del fémur está adelgazada. En este caso, el diagnóstico sería, bueno, una sospecha de osteoporosis. Y aquí también podemos ver estas imágenes, y esa es la densidad ósea tal cual. Entonces, aquí en la cabeza de fémur, esa es de una persona normal y esta es de una persona con osteoporosis. Y bueno, en la imagen claramente lo que se ve más blanco es que es más denso. Quiere decir que los huesos están más gruesos, por así decirlo, más fuertes. Entonces, eso es lo que definiríamos como osteoporosis. Y bueno, va a estar conduciendo un mayor riesgo de fractura. Y la interacción que va a estar existiendo entre la baja disponibilidad energética y la alteración en la función de las hormonas reproductivas, esto va a estar conduciendo a osteoporosis. Y bueno, aquí también lo que es un poco peligroso, lo que tenemos que estar considerando, es que la máxima densidad ósea en las mujeres se adquiere a los 18 años y en el caso de los hombres a los 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Si el atleta es joven o está en pleno crecimiento y desarrollo y está teniendo una baja disponibilidad energética, pues probablemente no se pueda adquirir la máxima densidad ósea que en teoría ella podría hacer. Y bueno, para los atletas jóvenes es probable que no haya recuperación de esa densidad ósea. Eso es como lo preocupante. Ahora, ¿cómo determinar la disponibilidad energética? Como hablamos anteriormente, este es el cálculo del que dependería cuál es la situación de la disponibilidad energética. Vamos a ver aquí esta imagen. Entonces, bueno, vamos a restar el gasto energético durante el ejercicio de la ingestión energética, y eso lo vamos a ajustar a la masa libre de grasa. Esa es una ecuación, disponibilidad energética, y es ingestión energética, GEE va a ser el gasto energético por ejercicio, y MLG, masa libre de grasa. Y bueno, de acuerdo a los valores que obtengamos, vamos a poder hacer una estimación o poder establecer en qué situación se encuentra la disponibilidad energética. Voy a pasar a la diapositiva siguiente, que bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un atleta que tiene un peso de 75 kilos,
20% de grasa corporal, que bueno, puede ser estimado por alguno de los métodos como antropométricos o a través de DEXA, si tenemos acceso a un escáner de estos. Y la ingestión energética diaria, que en este caso serían 3.000 kilocalorías. El gasto energético por el ejercicio para este atleta serían 640 kilocalorías. Entonces, aquí lo que hacemos primero es obtener la masa libre de grasa. Entonces, lo que estamos haciendo aquí serían 75 kilogramos, ese es el peso total del atleta. Y aquí estamos quitando el 20% de grasa corporal. Entonces, realmente tenemos 60 kilogramos de masa libre de grasa. Utilizando nuestra ecuación para determinar la disponibilidad energética, sería la ingestión energética menos el gasto energético por el ejercicio. Entonces aquí tenemos que serían 3.000 kilocalorías menos 640 kilocalorías, eso serían 2.360 kilocalorías. Y si eso lo dividimos entre la masa libre de grasa, eso nos va a dar el valor de la disponibilidad energética. En este caso serían 39.3 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa por día. Si volvemos aquí a la diapositiva en la cual tenemos los rangos o los intervalos para diagnosticar la disponibilidad energética, en el caso que presentamos en el ejemplo del cálculo que realizamos, el atleta tenía 39 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa por día. Entonces, eso sería en este caso una densidad, una disponibilidad energética, perdón, reducida o subclínica. Entonces, lo ideal sería tener una disponibilidad energética de 45 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa por día. Eso es lo recomendable para tener un adecuado funcionamiento del cuerpo, del organismo. La disponibilidad energética reducida, que puede ser de 30 a 45 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa. En ese caso, se puede llevar a cabo siempre y cuando el atleta esté siendo asesorado por un profesional de la nutrición deportiva y, bueno, haya un entrenamiento adecuado. Y eso se debe llevar a cabo por un periodo corto. Cuando tenemos una densidad energética menor a 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa por día, aquí ya estamos viendo que los niveles no son seguros, que esto puede poner en riesgo la salud del atleta y puede conducir a efectos pues, no deseados en la salud y en el rendimiento del atleta. Es el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso, ese atleta estaría diagnosticado con una disponibilidad energética reducida. Ahora, algo muy importante es que la evidencia ha demostrado que la cuestión de tener una deficiencia energética no solamente afecta a mujeres. En el pasado, y de hecho lo que nos había presentado la doctora Bárbara Drinkwater y todos los temas relacionados con la triada de la mujer atleta, señalaba que solo pasaba en mujeres. Sin embargo, no es así. Hay muchos casos de hombres que tienen estas cuestiones también de salud. Y, por ejemplo, aquí les quiero platicar el caso de Ian Socket, no sé si lo han escuchado, que, bueno, es un atleta británico que él relata que desde que era niño empezó a correr y pudo observar que era muy bueno en los 400 metros, en diferentes pruebas de atletismo. Empezó a correr y a encontrar que pues, tenía un buen rendimiento. Sin embargo, cuando era adolescente, empezó a bajar mucho de peso y luego falleció un familiar y esto tuvo un impacto muy importante en sus cuestiones personales y empezó a dejar de comer. Y bueno, dice que al principio todo el mundo suponía que era normal o lo consideraba como normal, que era como que estaba creciendo, el clásico se está dando el estirón o que estaba perdiendo la grasita de niño o de bebé. Sin embargo, bueno, llegó un momento en que bajó tanto de peso que en el 2008 se reportó que tenía un peso de 35 kilogramos. Entonces, imagínense, realmente algo muy preocupante, ¿no? Y que es más común de lo que podemos pensar. Y evidentemente empezó a tener muchos problemas de salud, empezó a tener problemas pulmonares. Actualmente se encuentra en recuperación
y bueno, reporta que le tuvieron que hacer una operación y bueno, cortarle parte del pulmón. Ha terminado varios maratones hoy en día, y de hecho, bueno, en el 2012 fue invitado a llevar la llama olímpica por parte del trayecto. Y sin embargo, hasta el día de hoy sigue batallando un poco con las consecuencias por la deficiencia energética. Sigue teniendo varias fracturas por estrés y bueno, pues sigue con esa batalla, ¿no? Entonces realmente él relata que empezó a tener las fracturas, que muchas veces estaba entrenando con dolor, que algunos maratones los terminó, bueno, al correr estaba tosiendo sangre básicamente, y que era pues casi como soportar ese dolor, ¿no? Como que era parte de su entrenamiento, como parte de su reto. Sin embargo, él hoy en día tiene fundaciones o apoya pues, lo que es la prevención de desórdenes de alimentación en atletas. Ahora también se ha encontrado que la deficiencia energética no solo se da en atletas, también se da en diferentes pues, artistas, por ejemplo, los bailarines, en atletas o del circo, por ejemplo. Aquí el Cirque du Soleil, que es tan famoso, varios atletas de este tipo de, de espectáculos han reportado tener este tipo de problemas. Entonces, aquí lo más importante es que se ha reconocido que ya no es una triada, es más bien un síndrome. Aquí, bueno, recordar que un síndrome va a ser un conjunto de signos y síntomas que se van a estar presentando al mismo tiempo, bueno, algunos, y bueno, y que van a ser característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico. Y bueno, va a tener un efecto sobre muchos aspectos fisiológicos, psicológicos, y va más allá de solamente lo que es la función menstrual y la salud ósea. Entonces, en, bueno, 2014-2015 es cuando se introduce este nuevo término, que, bueno, va a ser más amplio y que no solamente está aplicado a la mujer atleta. Entonces, bueno, es cuando surge la deficiencia energética relativa en el deporte o, como hablamos anteriormente, REDES. Y bueno, es este término acuñado por el Comité Olímpico Internacional. Este es el documento que les había recomendado al inicio. Y aquí lo más importante es esto, que nos dice que este síndrome se va a estar refiriendo a varias funciones fisiológicas que están siendo afectadas, bueno, que incluyen tasas metabólicas, la función menstrual, la salud ósea, inmunidad, síntesis de proteína, efectos cardiovasculares y bueno, todo esto está relacionado con la deficiencia energética. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en la salud de la deficiencia energética relativa en el deporte? Bueno, aquí tenemos este cuadro que se presenta en el artículo de Margot Monjoy, que, bueno, básicamente son todas las relaciones, todas las consecuencias que puede tener la deficiencia energética en el deporte. Y bueno, podemos ver que hay cuestiones gastrointestinales, cuestiones metabólicas, efectos sobre la función inmunitaria, sobre cuestiones hematológicas, como lo habíamos mencionado anteriormente, con la función menstrual, con la salud ósea, también con crecimiento y desarrollo. Y bueno, también las consecuencias psicológicas pueden preceder a la deficiencia energética relativa en el deporte o puede ser un resultado de redes. En cuanto a las consecuencias de redes en la salud, bueno, como hablamos anteriormente, la disfunción menstrual, que esto puede llegar a ocasionar problemas de fertilidad a largo plazo. Entonces, en muchas ocasiones las atletas eh, sufren de este padecimiento o de este síndrome cuando están en su adolescencia o cuando son adultos jóvenes. Después, cuando ya están, no sé, en los 28, 30 años y están buscando embarazarse, pueden llegar a tener problemas por esta deficiencia energética. También, bueno, va a haber la amenorrea hipotalámica funcional, de la que hablamos anteriormente, y pues también puede tener un impacto emocional. También el hecho de no presentar un ciclo menstrual en algunas atletas puede ser algo que pues, pueda generar cierto estrés psicológico. Ahora tenemos este cuadro que resume
afectaciones fisiológicas que va a tener la deficiencia energética relativa en el deporte. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las alteraciones hormonales que podemos encontrar, que muchas van a estar regulando el metabolismo de glucosa, bueno, de muchísimas funciones en nuestro organismo. Y bueno, también aquí varios de los indicadores psicológicos que van a estar afectados, por ejemplo, un aumento en la restricción dietética cognitiva, que eso es cuando las atletas saben, o sea, muchas veces los atletas que padecen estas cuestiones de salud se saben mejor que los mismos nutricionistas el contenido energético y nutrimental de los alimentos, ¿no? Que saben perfectamente cómo mejorar la disponibilidad energética, sin embargo, no están deseando o no están buscando ese objetivo. En cuanto a la salud en el hueso, bueno, va a haber bajos niveles de estrógeno, con lo que vamos a llamar hipoestrogenismo. Esto va a tener un efecto negativo en la salud ósea. Y esto, bueno, también el hecho de tener una baja disponibilidad de energía va a tener un impacto negativo en los valores de estrógeno, en los valores de la densidad ósea. Y bueno, esto va a ser independiente de los valores de estrógeno. También van a haber riesgos por fracturas por estrés. Aquí podemos ver en esta imagen cómo esa pequeña como ruptura, como una pequeña fisura, es como se ve una fractura por estrés. Entonces es una fractura por estrés en la tibia en este caso. En cuestiones cardiovasculares puede haber disfunción del endotelio y también, bueno, puede haber un metabolismo anormal de los lípidos. En cuestiones endocrinas, bueno, va a haber una reducción en la utilización de glucosa, puede haber una afectación en la movilización de los depósitos de tejido subcutáneo adiposo y también va a haber una disminución de la tasa metabólica en reposo. Porque como hablamos anteriormente, el cuerpo va a estar buscando poder dar la energía que requiere, ¿no? Entonces realmente hay una disminución de esta tasa metabólica. También esto también está relacionado con la composición corporal, que muchas veces la masa muscular se ve afectada, se ve reducida, y también por lo mismo va a haber una reducción en la tasa metabólica en reposo. Y también va a haber una producción disminuida de hormona de crecimiento. Entonces realmente hay muchísimos efectos negativos o no deseados en las cuestiones endocrinológicas. En cuanto a otras implicaciones a la salud, bueno, van a haber afectaciones negativas al sistema nervioso central, al sistema gastrointestinal y al sistema renal. En cuanto a las deficiencias nutrimentales, se ha encontrado que los atletas con deficiencia energética relativa en el deporte van a presentar anemia, generalmente están cansados todo el tiempo y pues eso es como obvio, ¿no? Si no están recibiendo la energía que requieren diariamente para cubrir sus necesidades por entrenamiento, más las necesidades para las funciones homeostáticas, pues eso va a causar fatiga crónica. Y bueno, también va a haber un aumento en el riesgo de infecciones relativo a la deficiencia de nutrimentos. En cuanto a las consecuencias psicológicas y psiquiátricas, pues generalmente hay estrés, o sea, los atletas con estas deficiencias energéticas van a estar estresados por el peso, por lo que están comiendo. Va a haber, como vimos anteriormente en las diapositivas, va a haber un aumento del cortisol. Entonces viven en este constante estrés, va a haber depresión. También, bueno, pueden haber desórdenes de la alimentación o trastornos de la alimentación. Y hablando de las implicaciones de la deficiencia energética relativa en el deporte, en el entrenamiento, bueno, aquí tenemos esta imagen que resume cuáles son los efectos potenciales de redes en el rendimiento. Entonces, por ejemplo, va a haber un mayor riesgo a lesiones, mayor irritabilidad, el atleta o la atleta va a estar más propensa a la depresión, van a haber reducciones en los almacenes de glucógeno, baja concentración, una disminución en la coordinación, disminución en la fuerza muscular. También en los deportes de resistencia va a haber un menor rendimiento. Entonces, realmente esos son todos los probables efectos que van a haber cuando hay una
deficiencia energética relativa en el deporte. Entonces, bueno, también va a haber, en este estudio se realizó con nadadoras. Les voy a presentar esta gráfica. Que, bueno, eran nadadoras en las cuales eran, bueno, fueron dos grupos. Uno que tenía un ciclo menstrual normal, las eumenorreicas, que están representadas con la barra oscura, y atletas que tenían una supresión de ovarios, que por alguna situación no tenían ovarios, por lo cual no había una supresión de las hormonas producidas por los ovarios, y están representados aquí en la barra blanca. Y bueno, en este estudio se sometió a las atletas a un programa de 12 semanas de entrenamiento y se realizó una prueba a contrarreloj de natación. Y aquí se encontró que, bueno, las hormonas ováricas y metabólicas estuvieron más bajas en las atletas que no tenían ovarios. Y bueno, en cuanto a las respuestas al entrenamiento, pues se encontró, aquí en esta gráfica lo podemos observar claramente, que las atletas que no tenían las hormonas ováricas normales, digamos, tuvieron una menor respuesta al programa de entrenamiento. Entonces, en este estudio se resalta pues, que es muy importante el poder optimizar la ingestión energética para poder optimizar las respuestas al entrenamiento. También en este otro estudio se encontró que, bueno, las enfermedades virales, este fue un estudio que se realizó en atletas que fueron a los Juegos Olímpicos de invierno, y en este estudio se encontró que alrededor del 9 al 11% de los atletas que reportaron enfermedades durante las competencias, durante los Juegos Olímpicos, eran atletas que estaban con deficiencia energética. Entonces hubo un incremento, una mayor prevalencia en cuanto a las infecciones del tracto respiratorio y a las infecciones gastrointestinales. Aquí lo más relevante es que, bueno, todas estas enfermedades pudieron haber sido prevenidas cuando, bueno, si los atletas hubieran ingerido la cantidad suficiente de energía que requerían y llevando a cabo una estrategia de nutrición adecuada. También, bueno, se ha encontrado que el tener una deficiencia energética también va a estar ligado o relacionado a un mayor riesgo de presentar lesiones musculoesqueléticas. En cuanto a los desórdenes, trastornos de la alimentación, pues esto también va a presentar alteraciones en los electrolitos. Y bueno, esto está relacionado con estado de hidratación y también con depresión de volumen, de lo que hablando de volumen plasmático. Y bueno, esto puede tener un impacto negativo en la salud del atleta. Y por otro lado, si los atletas están usando diuréticos, también esto puede dar positivo en ADRB, que son Anti-Doping Rule Violation. Entonces, es básicamente dar positivo en una prueba de dopaje por el consumo de diuréticos. Y también puede haber la presencia de trastornos gastrointestinales. Ahora, ¿cómo va a estar afectando la deficiencia energética relativa en el deporte a los atletas hombres? Bueno, han habido varios estudios. Por ejemplo, este fue realizado con ciclistas y se encontró que la disponibilidad energética estaba severamente reducida en ciclistas hombres, y se encontró que hubieron casos con 8 kilocalorías de disponibilidad energética por kilogramo de masa libre de grasa por día. Entonces, recuerden que hablamos que un valor normal o ideal de disponibilidad energética es de 45 kilocalorías por kilo de masa magra por día. Entonces, realmente es muy, muy baja la energía que están recibiendo algunos atletas, o bueno, en este caso por los ciclistas que participaron en ese estudio. Aquí tenemos el caso de los jinetes, de los jockeys, que en este estudio se encontró que llegan a tener también extremos niveles de disponibilidad energética. En este estudio se encontró que cuando los jinetes iban a participar en una carrera, obviamente están buscando bajar de peso y ser lo más ligero posible para tener una ventaja competitiva,
En este estudio se reportó que los jinetes llegaron a tener una disponibilidad energética de 0.8 kilocalorías por kilogramo de masa magra por día. Entonces, realmente es nada, ¿no? Son valores bajísimos. Y cuando comparamos esto con el valor ideal de 45 kilocalorías por masa libre de grasa por día, pues es realmente alarmante. En cuanto a la disfunción hormonal, bueno, se ha encontrado que la baja disponibilidad energética en los hombres va a interrumpir o afectar negativamente la pulsatilidad de varias hormonas y, bueno, algunas hormonas sexuales. En cuanto a la disfunción reproductiva, bueno, se ha encontrado que en atletas de resistencia con altos volúmenes de entrenamiento hay un deterioro de la función reproductiva como tal. Entonces, bueno, ahí, también esto es bastante alarmante o preocupante. Ahora, en cuanto a la prevalencia de trastornos y desórdenes de la alimentación, bueno, de acuerdo a estos estudios, esto es lo que se ha encontrado, ¿no? Que ciclistas, por ejemplo, son los atletas con mayor riesgo de presentar estos trastornos. Y bueno, después los deportes de categoría de peso o de combate, deportes gravitacionales y bueno, los deportes técnicos son los que representan una menor probabilidad de presentar este tipo de problemas. Ahora, nada más aquí quisiera compartirles algo. En la Universidad de Stirling estamos realizando un estudio en el cual analizamos a varios atletas. Bueno, un grupo de estudiantes analizó a las mujeres y otro grupo a los hombres. Y en este estudio que realizamos en Stirling, aquí bueno, analizamos a bailarinas, gimnastas, a deportistas del equipo de atletismo. Y bueno, se encontró que los del equipo de atletismo fueron los que tuvieron un mayor riesgo de anemia y bueno, un menor índice de masa corporal y menor porcentaje de grasa. Y bueno, aquí hubo también un mayor riesgo de presentar desórdenes de la alimentación. Hay un cuestionario que se llama EAT, así como comer en inglés, EAT, que es de Eating Attitudes Test. Y bueno, en este cuestionario es básicamente para conocer la percepción de las conductas de alimentación de los atletas. En este estudio que estamos concluyendo, encontramos que los gimnastas y los del equipo de danza o bailarines fueron los que tienen mayor riesgo de presentar desórdenes de la alimentación. Pero bueno, solo para compartirles un poquito de la investigación que hacemos acá en Stirling. Y bueno, en cuanto a la salud ósea en los atletas con baja disponibilidad energética, pues bueno, se ha encontrado que también va a haber un efecto en la densidad ósea de los atletas. También, aunque no hayan trastornos de la alimentación, los deportes de resistencia o los atletas que participan en deportes como ciclismo, los corredores y los atletas, pueden tener una menor densidad mineral ósea o están más propensos a tener esta alteración. Ahora, bueno, ¿cómo tratar la baja disponibilidad energética? Aquí, bueno, el principal objetivo de un tratamiento para RED-DS o para la deficiencia energética relativa en el deporte va a ser normalizar el peso corporal. Y bueno, aquí también la idea es, pues, normalizar las funciones, evidentemente. Y bueno, también hay que analizar cuáles son las actitudes que tiene el atleta hacia los alimentos y hacia la ingestión de ciertos alimentos. Y la experiencia o la asesoría de un nutricionista, de un profesional de la nutrición es esencial. Y bueno, aquí se deben de hacer modificaciones a la ingestión de alimentos y también al programa de entrenamiento. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuánto peso se requiere ganar para normalizar hasta cierto punto las funciones fisiológicas? Entonces, se ha determinado que lo ideal sería aumentar del 5 al 10% del peso corporal. Esto normalmente es entre 1 a 4 kilogramos. Y bueno, esta recuperación va a tomar tiempo, ¿no? Que normalmente cuando los atletas tienen a este síndrome, pues es complicado, ¿no? Convencerlos de que hagan cambios o crear esa conciencia de la relevancia que tiene la disponibilidad energética en su cuerpo y en el rendimiento y pues en su salud. En este estudio, esos son dos casos de dos atletas que, bueno, las dos tenían amenorrea.
y bueno, se hizo una intervención en cuanto a la energía que estaban consumiendo. Y bueno, esta gráfica es de una de ellas, de una de las dos atletas. Aquí se encontró que la menstruación se reinició después de 74 días. Entonces estamos hablando de prácticamente 2 meses y medio para recuperar la menstruación. Y para recuperar la ovulación, con esos cambios en la ingestión de energía, se tardó 294 días para poder tener una ovulación normal. Entonces, bueno, realmente toma bastante tiempo. Ahora, ¿cuál es el curso de tiempo de recuperación? Entonces, bueno, la disponibilidad energética puede ser incrementada rápidamente, que realmente en algunos días o semanas vamos a poder observar estos cambios. Y aquí la clave es que tiene que ser mantenida. No es de que una semana puedan normalizar o mejorar su disponibilidad energética y a la siguiente semana volver a caer en una deficiencia energética. Entonces, al ser mantenida, pueden haber cambios en la función hormonal que pueden traducirse en la recuperación de la función menstrual. Sin embargo, esto puede llegar a tomar meses, como vimos en la diapositiva anterior, en el estudio que se realizó con las atletas con amenorrea. Y la recuperación de la densidad mineral ósea puede llegar a llevar hasta años y muy probablemente los huesos jamás puedan recuperarse. Entonces, bueno, aquí es muy importante que se genere esa conciencia en los atletas de, bueno, las consecuencias que pueden haber a largo plazo en su salud. Y bueno, en resumen, con el tratamiento de la deficiencia energética relativa en el deporte, se enfoca a mejorar la disponibilidad energética. Y bueno, recordar que la disponibilidad energética o la baja disponibilidad energética puede surgir de varias maneras. O sea, no solamente es el hecho de no ingerir la cantidad suficiente de energía, sino puede ser que haya una alta carga de entrenamiento, que haya una carga excesiva de entrenamiento, que haya una energía insuficiente para eh, realizar el ejercicio que se está dando. El objetivo es incrementar la disponibilidad energética a por lo menos 45 kilocalorías por kilogramo de masa magra o masa libre de grasa por día. Y bueno, generalmente se requiere una ganancia del 5 al 10% en el peso corporal. Y la normalización de las funciones fisiológicas va a ser variable. Como vimos, no hay como una receta de cocina, ¿no? Que nos diga, no, pues después de 5 días de llevar una disponibilidad energética de 45 kilocalorías, vamos a recuperar, no sé, el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, realmente estar muy conscientes de que va a llevar tiempo, ¿no? Si tenemos algún atleta con estas cuestiones, con este síndrome, bueno, es importante decir que esto va a ser una recuperación pues prolongada y que tiene que ser algo continuo, que tiene que haber pues ese compromiso por parte del atleta también. En cuanto a los modelos de clínica práctica que ha sugerido el Comité Olímpico Internacional, bueno, tenemos este sistema de luces de tráfico o de semáforo, que bueno, básicamente nos habla de cómo manejar a los atletas. Por ejemplo, tenemos este modelo de evaluación de riesgo de deficiencia energética relativa en el deporte, de REDS, para la participación deportiva. Aquí los invito a que lean este artículo en el consenso del Comité Olímpico Internacional, donde nos va a estar hablando de cuáles son los signos o los síntomas que podemos estar observando y, bueno, cómo evaluar el riesgo que está presentando nuestro atleta. También otro de las herramientas que ha generado el Comité Olímpico Internacional es este modelo de regreso al juego, que cuando el atleta está en alto riesgo, cuando está presentando alteraciones funcionales, que hay problemas de anemia o bueno, que hay cuestiones más severas. Aquí, si el atleta quisiera regresar al juego, pero si estamos en esa clasificación de alto riesgo, no podemos permitirle que compita o que esté entrenando. Aquí, dentro de las herramientas que generó el Comité Olímpico Internacional para la evaluación clínica, hay un contrato escrito. Bueno, no es un contrato de renta o algo así, ¿no? Es un contrato en el cual el atleta se compromete a llevar un tratamiento.
en el cual se informa cuál va a ser si tiene que asistir al psicólogo o al psiquiatra, cuántas son las sesiones, o sea, y bueno, son varios puntos y es prácticamente que el atleta firme ese contrato, que esté de acuerdo en estar llevando a cabo ese tratamiento. El siguiente, el siguiente punto o la siguiente luz de este modelo de regreso al juego es cuando el atleta está ya mejorando y aquí el atleta puede entrenar siempre y cuando esté siguiendo el tratamiento. Y bueno, obviamente esto debe darse bajo la supervisión del equipo médico y nutricional. Y cuando el atleta ya ha sido dado de alta, es cuando, bueno, ya estaría clasificado como un atleta de bajo riesgo, y aquí puede participar completamente en su deporte, tomar parte en los entrenamientos y en las diferentes competencias. Y bueno, aquí les recomiendo que vean o lean este artículo acerca de Mary Cain, que bueno, fue una atleta que realmente fue presionada para bajar de peso y bueno, realmente la llevó a problemas bastante graves de salud. Y bueno, hoy en día varios atletas han hablado más abiertamente de este tema. Y bueno, aquí nada más crear esa conciencia de lo importante que es el estar en contacto con los atletas, el generar ese equipo multidisciplinario de si tenemos alguna sospecha, si podemos observar alguna conducta que nos implique que los atletas estén en una deficiencia energética, pues señalarla, ¿no? Y evitar que se complique más y que tengamos una consecuencia mayor. Y bueno, finalmente, bueno, solamente quisiera agradecerles el que hayan compartido estos minutos conmigo y bueno, espero que hayan disfrutado esta sesión, esta plática. Bueno, realmente es un tema muy, muy amplio. También se está generando mucha investigación en torno al tema, entonces, bueno, invitarlos a que siempre estén al pendiente en los diferentes canales que tenemos de, de información, en Google Scholar, en PubMed, para estar buscando fuentes fidedignas de información y estar siempre al día. Bueno, muchísimas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde. Sigan disfrutando de esta conferencia.